Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. A continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida del general Isidro Pastor. Muy buenas tardes a todas y a todos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se engalana con la presencia de todos ustedes y agradece infinitamente la atención a la 65 legislatura de la Cámara de Diputados que nos eligió para poder hacer la presentación de este libro. Me gustaría iniciar estas palabras con una expresión del señor general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, mejor conocido como Felipe Ángeles. Dice: la historia no dirá una palabra acerca de mí, porque no la merezco. Soy un polvo insignificante que el viento de mañana barrerá. Esta expresión nos manifiesta la calidad y la naturaleza de este personaje de la Revolución que luchó al lado de Francisco I. Madero y luchó también al lado de Francisco Villa ante la dictadura que en ese momento se presentaba en nuestro país. Saludo con mucho afecto y respeto a la doctora Yani Galán, secretaria técnica del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados de la 65 legislatura. Le damos la más cordial de las bienvenidas. A la doctora Tatiana Pérez Ramírez, historiadora y politóloga, gracias por estar con nosotros. Al maestro Ismael Carballo Robledo, director de Espacio Cultural San Lázaro, le damos también la más cordial de las bienvenidas. Muy especialmente agradecemos la presencia del señor Héctor Alfredo Calderón Ángeles, sobrino bisnieto de mi general Felipe Ángeles. De igual forma a la señorita Sonia Ivonne Calderón Ángeles, sobrina bisnieta de mi general Felipe Ángeles. Y a la señorita Aida Jocelyn Ríos Calderón, sobrina tataranieta. Agradecemos también la presencia de la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario. Personas trabajadoras de esta entidad paraestatal, pasajeros que el día de hoy hacen uso de los servicios de este aeropuerto, visitantes que han decidido regalarnos unos minutos de su valioso tiempo, muchas gracias a todas y a todos. Les quiero expresar un cordial saludo por parte de mi general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Como lo expresaba hace un momento, el aeropuerto se siente honrado y engalanado que haya sido elegido para la presentación del libro Felipe Ángeles, el estratega. Tengan ustedes una buena tarde. Muchas gracias, general Isidoro. A continuación leeré la semblanza de los que nos acompañan en esta mesa, en donde estaremos conversando acerca de esta magna obra de Adolfo Gil. Primero les leeré la semblanza de la doctora Tatiana Pérez, doctora en Historia por el Colegio de México y politóloga, investigadora adscrita al Seminario Académico de Historia Contemporánea. Su interés principal de investigación es la historia de la organización sociopolítica indígena en México en los siglos XIX y XX. Entre sus distinciones se destacan la Medalla Gavino Barreda 2007 de la UNAM, el Premio para el Proyecto de Investigación Histórica número 6 en 2017 que otorga el INERM y el primer lugar del Premio Citibanamex Atanasio G. Saravía de Historia Regional Mexicana 2018-2019. En la categoría de tesis de doctorado por el trabajo titulado Municipios de la Sierra Juárez,
Configuración espacial, participación armada y organización política, 1855-1939. Asimismo, haré la presentación de la semblanza del maestro Ismael Carballo Robledo, catedrático de Filosofía y Teoría Política e Historia y conferencista con estudios de Ingeniería Industrial en México y de maestría en Economía Política Internacional por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y diploma de Estudios Avanzados en Historia por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, España. Fue asesor en la Comisión del Bicentenario de la Ciudad de México del 2008 al 2010 y en el Gobierno del Estado de Tabasco del 2015 al 2016. De 2009 a 2012 condujo el programa de debate y entrevista por televisión Plazas de Armas, producido y transmitido por Capital 21. Ha sido profesor de filosofía, filosofía política, filosofía de la ciencia, teoría del Estado, historia universal e historia de México en diversas universidades. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. En la actualidad es director general del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados, asesor del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para la Formación Política. Su blog personal es www.laclandestinavirtud.org. A continuación les presento la semblanza del director general del Aeropuerto Felipe Ángeles, el general Isidoro Pastor Román. Es general brigadier del Ejército Mexicano y doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional. Es auditor, inspector e instructor de seguridad de la aviación. Certificado por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización de la Aviación Civil Internacional. Cuenta con diversos diplomados y seminarios sobre temas de normatividad aeronáutica, seguridad operacional y seguridad de la aviación, finanzas, recursos humanos, capacitación, socioeconomía, auditoría pública, derechos humanos, localización y neutralización de artefactos explosivos, antiterrorismo, manejo de crisis en aeropuertos, negociación de rehenes, gestión de riesgo, gestión de calidad, estrategias de negociación y liderazgo. Los estudios los ha realizado en México, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido, Malasia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, destacando los seminarios realizados en el Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Defense Language Institute en Langland Air Force Base en San Antonio, Texas, en la Organización de Derechos Humanos de Helsinki, España, Dimensión Humana en Madrid, Instituto John Molson de la Universidad de Concordia en Montreal, Escuela Superior de Personal de la Organización de las Naciones Unidas en Turín, Universidad Jean Moulin de la ciudad de Lyon, de la Harvard Kennedy School en el Cambridge, Massachusetts, y la London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra. Ha desempeñado diversos cargos, comisiones y labores profesionales, destacando los siguientes: oficial de operaciones, jefe de personal, jefe de operaciones en unidades destacamentadas en los estados de Durango, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Michoacán, jefe de seguridad de la aviación y director general de administración en la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, habiendo obtenido la distinción de desempeño del Estado Mayor Presidencial. También obtuvo mención honorífica por el gran sentido profesional demostrado durante la campaña contra enervantes en la Fuerza Tarea Cóndor B 82-88 y fue distinguido con la condecoración de la Orden de Orange-Nassau en grado de comendador otorgado por el Gobierno del Reino de los Países Bajos. Cuenta con experiencia docente en las secciones de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, así como en el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. Articulista, conferencista y director de tesis a nivel maestría y doctorado. Sus líneas de investigación abarcan los temas de productividad, competitividad, administración pública y buen gobierno, seguridad nacional, gestión de calidad y gestión de riesgos. Es para mí un honor presentar estas semblanzas, darles la bienvenida. Me siento muy honrada de estar aquí moderando esta mesa. A continuación, la doctora Tatiana, quien es
parte de la investigación de esta magna obra, Felipe Ángeles, el estratega, nos va a hacer comentarios al respecto. Bueno, pues yo traigo preparado algo, un escrito, pero bueno, sin duda quiero agradecer la invitación al Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues por esta invitación, por supuesto a quienes están aquí en la mesa conmigo, al general Isidoro Pastor Román, al maestro Ismael Carballo y también a la doctora Yani por estar aquí, por presentarme y por darme la oportunidad de hablar de un libro que se ha dedicado, se hizo con muchos años, con mucho cariño, con mucha pasión para saber sobre la vida de Felipe Ángeles. Y bueno, yo voy a leer y comentar algunas cosas. Felipe Ángeles fue un militar singular, solitaria, trágica, dentro de los grupos de la revolución y que participó del lado rebelde, pero que no gozó del triunfo revolucionario, de las loas, ¿no?, de la victoria. Lo fusilaron en noviembre de 1919, después de un fallido regreso del exilio en defensa de la Constitución de 1857. En las memorias de quienes lo conocieron, quedan algunos retratos que pueden ser contradictorios. Por ejemplo, Federico Cervantes, hombre cercano y subordinado a Ángeles, escribió una biografía apologética del general. En contraparte, el general Bernardino Mena Brito escribió El lugarteniente gris de Pancho Villa. En la literatura también tenemos trabajos. La trágica muerte de este general está presente en la obra de Nelly Campobello y también de Elena Garro. En los años 80 y 90 del siglo XX, este personaje empieza a ser mucho más estudiado, como bien ya lo decía aquí el general, por su cercanía con Francisco I. Madero, con Pancho Villa también, y claro está, por su oposición a Venustiano Carranza. Ya con un interés enfocado a Felipe Ángeles, se encuentra la recopilación de un historiador que ya falleció, Álvaro Matute, y también los libros de otro historiador, Byron Jackson, y la historiadora Odile Gilpin. Si bien es cierto que estos trabajos ya nos muestran la vida de Ángeles, ni su figura ni las preguntas relacionadas con su participación en el proceso revolucionario fueron agotadas. En este contexto historiográfico es que se inserta el libro que estamos ahorita revisando, este libro de Adolfo Gili, el cual se puede considerar la investigación más ambiciosa y mejor documentada sobre este personaje. Y les voy a contar sobre el libro, cómo está armado, confeccionado. Pues este libro se divide en 8 grandes secciones que dan cuenta detallada de la vida de Felipe Ángeles de 1910 a 1914 y una 9ª sección que es su epílogo, que es referente a la muerte del general. En dicha trama, a modo de flashback, se pueden leer anécdotas de la juventud de Felipe Ángeles y algunos rasgos de su personalidad. Si nos atenemos a ver la revisión cronológica, lo que Gili nos muestra es este general educado en el ejército porfiriano que lo mandan a una misión a Francia y luego regresa a México para formar parte del gobierno de Francisco I. Madero, primero como director del Colegio Militar y después al frente de la 7ª Zona Militar, con sede en Cuernavaca, en donde combate a los zapatistas y en donde lleva una guerra menos violenta que su antecesor. Después de eso, Ángeles fue exiliado a Francia, después del cuartelazo de Victoriano Huerta y cuando es asesinado Francisco I. Madero. En meses posteriores, él regresa a México, se incorpora al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza y después de estar en un corto periodo en Sonora con Carranza y cuando es nombrado subsecretario de guerra, se separa del primer jefe y se adhiere a la División del Norte para ir al frente de batalla. Con ese ejército campesino, Ángeles y Villa avanzaron, tomaron puntos claves del norte de México y derrotaron al ejército porfiriano. Y digamos, hasta aquí sería la temporalidad que abarca este libro.
Pero bueno, es importante decir que como buena biografía, Gili reconstruye el tiempo y el espacio de su personaje. De forma fascinante, describe el ambiente francés en que Felipe Ángeles estaba inmerso cuando Madero convocó al levantamiento armado en noviembre de 1910. Y en ese sentido voy a destacar algunos puntos importantes. Este primero, en 1910, cuando empieza la revolución aquí en México, Ángeles se encuentra exiliado en Francia. Y bueno, ahí lo que hace Gili es reconstruirnos la época, hablarnos de lo que decían los periódicos de ese tiempo sobre la revolución. Y ahí Gili encuentra un documento muy interesante en donde el general Felipe Ángeles, estando en la ciudad de Orleans, manda a México el 24 de noviembre de 1910. En esa misiva, dirigida a la Secretaría de Guerra, Ángeles indicaba que toda la prensa estaba informando sobre ese estallido civil y que él creía que el país se encontraba, y cito, envuelto en una lamentable guerra fratricida, y agregaba que compartía la amargura común y esperaba que lo llamaran para dar sus servicios en el ejército con mando de tropas. Estas fueron las palabras de este general que veía a distancia pues aquel levantamiento armado cuyas formas inesperadas se conjuntaron y a la postre se convirtieron en una de las revoluciones más impactantes de inicio del siglo XX. Gili apunta que la estancia de Ángeles en Francia pues no fue circunstancial. De telón de fondo, aquel joven coronel vivía un destierro encubierto como consecuencia por las críticas que había hecho a los viejos mandos militares. Y aquí conviene decir esto, que desde joven Ángeles se destacó por ser un muy buen estudiante, por su desempeño académico, por sus buenas notas, pero también por mostrarse crítico a las prácticas deshonestas que se veían en el colegio militar. Este tema nos introduce pues a un punto muy interesante de análisis, que es el ejército mexicano. Y este punto no es menor y se destaca por la documentación y la interpretación que nos hace el autor de este libro. Con habilidad, Gili va mostrando a los militares más influyentes del periodo que, si bien aceptaron la renuncia de Porfirio Díaz, se mantuvieron activos conspirando e intrigando contra el gobierno de Francisco I. Madero. De esta forma, Gili nos habla de la crisis interna de esta institución y relata de qué manera, y cito, se iba cocinando a fuego lento en el ejército lo que después se conoció como la Decena Trágica. El autor nos introduce en la conspiración militar y observa un presidente acorralado que como única acción y quizá desesperada fue buscar a Felipe Ángeles, quien se encontraba en Morelos negociando con los zapatistas. Pero aún así, Madero no logró evitar el cuartelazo de Victoriano Huerta, fue apresado y arteramente asesinado. Por su parte, Ángeles fue hecho prisionero y enviado al exilio a Europa. Nuevamente, estando exiliado, para fines de 1913, Felipe Ángeles decide regresar a México y es cuando se une, como ya se mencionaba, a Venustiano Carranza. Pero ¿qué pasa cuando se une a Venustiano Carranza en la ciudad de Hermosillo, Sonora? En el lugar en donde muchos cercanos a Madero, muchos maderistas se acercaron al primer jefe, pues ahí tuvieron diferencias a partir de visiones distintas de la guerra y de los combates. Ángeles aprovechó la primera oportunidad que tuvo y se unió a Francisco Villa y su División del Norte. Y ese es el momento cúspide más luminoso de Felipe Ángeles como general artillero de Pancho Villa. Más de uno de los estudiosos, como Friedrich Katz, por ejemplo, o muchos otros historiadores, se han preguntado mucho de la cercanía entre Ángeles y Pancho Villa, porque pues eran personalidades muy distintas. Lo que Gili dice es que Ángeles respetaba mucho a Pancho Villa y la conjunción de esos dos personajes dio como resultado una de las campañas más exitosas en batallas como la de Torreón, San Pedro de las Colonias, Zacatecas. Y bueno, en este avance y triunfos de la División del Norte, pues se fue haciendo una brecha importante con el otro bando, los constitucionalistas al frente, que tenían a Carranza. Y lo que Gili nos dice es que Ángeles y Villa derrotaron al ejército porfiriano, pero sucumbieron ante Carranza y Obregón, es decir, ganaron, pero perdieron.
y con este triunfo a sabor a derrota cierra el libro. Como buen historiador, que sigue las huellas y el olor de su presa, Gili persiguió a Ángeles sin descanso. Se sumergió en sus lecturas de juventud, se maravilló con sus alusiones a los Tres Mosqueteros de Dumas y acompañó a Ángeles en su sueño de ser Athos. Vio al hombre fino, delicado y elegante, a quien Victoriano Huerta le apodó el Napoleoncito, y en más de una ocasión lo describieron como un dandy por su forma de vestir y el cuidado de su imagen. Pero también vio, y cito, al mexicano de rasgos delicados y con los ojos más nobles, con el aspecto de indio triste que delineó la inglesa Rosa King, aquel que intentó pactar con Emiliano Zapata y que dedicó un escrito al dirigente campesino Genovevo de Lao. El autor auscultó las notas de estudiantes del colegio militar, revisó sus calificaciones, anotó las materias que impartió, divisó sus puntos fuertes y sus debilidades. Encontró a un militar defensor del arte de la guerra aprendida y practicada en el ejército, enemigo de la improvisación y defensor del cálculo, que miró con desdén las prácticas poco honorables de muchos militares de su tiempo, pero que supo reconocer el liderazgo de Pancho Villa. Este hombre, y así lo describían, gallardo, melancólico, con voz dulce y humilde, en raro contraste con su energía y rapidez de sus movimientos cabalmente militares, y así lo describió el novelista Martín Luis Guzmán. Adolfo Gili siguió minuciosamente los pasos del general, metafórica y literalmente. Se fue a Hidalgo, conoció Zacualtipán para tener la copia del acta de nacimiento de Ángeles, viajó a Zacatecas y desde los cerros del cerro La Bufa y el Grillo, divisó los puntos que el general artillero mencionó en su crónica de esa batalla de junio de 1914. De igual forma, realizó un recorrido por Chihuahua. Los lugares anteriormente mencionados son solo algunas referencias puntuales de la búsqueda en archivos en México, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y bueno, en esta empresa, para este tiempo, porque en ese momento Gili ya llevaba años trabajando, tuvo el apoyo de estudiantes, de ayudantes, en donde yo me encuentro, que pude colaborar con él, y como anécdota, en ese momento, pues le empezamos a decir el general Gili, porque todos hablamos del ejército y buscábamos documentos militares. Pero él decía, yo no voy a ser el general, el único general aquí es Ángeles, entonces yo soy el capitán. Entonces desde ese tiempo le decíamos el capitán Gili, que estaba buscando a su general. El riguroso análisis documental que acompaña un estilo narrativo con tonalidades trágicas y heroicas al estilo de León Tolstoy. Y bueno, también creo que es muy importante que aquí lo que dice Gili es que hace una reivindicación de la escritura de la historia como género literario. Así que quien se acerque a este libro puede encontrar también una buena novela y pasar un muy buen momento. Y bueno, antes de concluir esta participación, sí quisiera decir que el trabajo que aquí está expuesto, este voluminoso libro de Felipe Ángeles, es resultado de muchos años de investigación de Adolfo Gili, y de hecho en el libro se puede encontrar que hay algunos apartados que vienen de tiempo atrás. Por ejemplo, en los años 80, hay la primera, digamos, entrada del libro. Se escribió para un libro que se llamó Arriba los de Abajo. Primero se publicó en el 1+1 y luego en este libro de 1986. Luego también hay algunas menciones de un libro anterior sobre la decena trágica que ya había escrito Adolfo Gili, y al final está el prólogo que él hizo al libro de Odile Gilpin. Entonces es una construcción en donde podemos ver distintos momentos del estudio de Felipe Ángeles en la vida de Adolfo Gili. Y la primera vez, y era algo que ahorita comentaba, la primera vez que Adolfo Gili empezó a interesarse en Felipe Ángeles fue desde que él escribió La Revolución Interrumpida, una obra muy importante para la Revolución, y estamos hablando de 1966 a 1970.
Entonces, lo que ustedes tienen aquí, pues es la reconstrucción de la vida de Felipe Ángeles, pero incluso Adolfo Gili decía algo muy interesante, que a él le gustaba, lo que él quería era escrutar su alma. Y por eso él se sumergió pues en el ámbito moral, en pensar a Ángeles, en sus ideas del honor, de la gloria, el respeto, la compasión, la lealtad. En suma, Gili rescata las luces y las sombras, los matices y las contradicciones de Felipe Ángeles. Y bueno, Adolfo Gili acaba de fallecer el pasado 4 de julio, a sus 94 años de vida. Sin duda, el general Felipe Ángeles fue el personaje que más persiguió e intentó comprender. Felipe Ángeles habitó la casa de Gili, sus sueños, sus preocupaciones. En el día a día platicábamos del general como si estuviera ahí. De hecho, la compañera de Gili, Tessa, decía, bueno, aquí también vive con nosotros Felipe Ángeles, porque está en todo momento pensando en sus ideas, en sus caballos, el amor por sus caballos. ¿Por qué nombraba de tal forma un caballo? ¿Por qué había tomado tales decisiones de avanzar sí o no hacia Veracruz? Y bueno, de sus estrategias de guerra y también por su gusto por la literatura. En fechas recientes, pues también me han preguntado mucho eso. ¿Por qué alguien como Adolfo Gili, digámoslo así, argentino, bueno, nacionalizado mexicano, se interesó tanto por un personaje como Felipe Ángeles? Y creo que la respuesta puede ser pues tan simple como compleja. Gili reconoció el sentido de honor, la rectitud del carácter, al hacer la guerra sin arrasar a los pueblos, el sentido humano de Felipe Ángeles al combatir a los zapatistas y ver a un militar de acción, de ideas y de convicciones que luchó por causas justas del lado de los vencidos en la Revolución Mexicana. Así que esto es una invitación pues a leer a Felipe Ángeles, el estratega, y sirve de doble homenaje, porque con él recordamos y tenemos a nuestro general Felipe Ángeles, pero también recordamos y tenemos la presencia de nuestro querido historiador Adolfo Gili. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por todas las notas que nos deja sobre el libro. Seguramente todo el público estará interesado en leerlo y pues cómo no, si además de ser una obra con un carácter académico tan riguroso, pues es además una obra literaria que se encuentra incluso en las notas a pie de página, porque la pluma de Adolfo Gili se distingue por por ese imán que te atrae, no solamente hacia el cuerpo del texto, sino también a consultar las notas a pie de página, que son muy precisas. Se los recomiendo yo también ampliamente. Es para nosotros en el Consejo Editorial también un honor poder haber coeditado este libro con Ediciones Era. Es la segunda impresión que hacemos, ya estamos por acabarnos el tiraje, es un libro súper exitoso. Y bueno, aprovecho también la intervención para darle la bienvenida al diputado Francisco Javier Guerrero, que nos acompaña, suplente del diputado Noroña. A continuación, le voy a ceder la palabra al maestro Ismael Carballo, que también nos va a hablar un poco más acerca del tema. Buenos días, muchas gracias, Jani, buenos días a todos. General Pastor, un honor estar aquí con usted en este presidium. Querida Tatiana y querida Jani, también un placer estar con ustedes y también un honor estar en presencia de los herederos de don Felipe Ángeles, así que también los saludo con mucho gusto. Es un privilegio y también me da muchísimo gusto ver tantos jóvenes aquí que nos acompañan de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿verdad? Excelente, me parece muy bien. Bueno, primero decir que en efecto el libro es una obra magnífica, emocionante, apasionada y apasionante, y además tiene la particularidad que no es el formato clásico, muy inglés, digámoslo así, de las biografías que comienzan diciendo Felipe Ángeles nació un buen día, no empieza así, sino que en realidad entra con la explicación de cómo arranca el proceso de la Revolución Mexicana y de alguna manera Felipe Ángeles es la figura a través de la cual Gili hace una interpretación histórica extraordinaria de la Revolución Mexicana, de la 3T, como para decirlo en términos
pues, convencionales, ¿no? de la historia nacional. Como se sabe, está acomodada fundamentalmente a partir de 3 grandes transformaciones: independencia, reforma y revolución. Y este gobierno ha querido plantear que lo que está ocurriendo es una 4ª transformación, como todos sabemos, y esto supone una coincidencia también extraordinaria por el hecho de que desde luego pues, el profesor Gili llevaba años trabajando la obra de Felipe Ángeles. Yo no sé si hubo comunicación entre él y el presidente y quienes diseñaron el proyecto del aeropuerto para ponerle Felipe Ángeles, yo no lo sé, no sé si hubo contacto entre uno y otro, etcétera, me refiero al profesor Gili, pero la coincidencia me ha parecido verdaderamente explosiva, extraordinaria, tiene una profundidad histórica, incluso filosófica, creo yo, por el hecho de que una obra de esta magnitud, casi que podríamos decir, hay varias obras insignia del gobierno de López Obrador, pero podríamos decir quizá que este es de los más destacados. Está también el Tren Maya, en fin, lo que ya todos sabemos. Pero creo que este proyecto podría considerarse como la obra insignia y tiene un significado verdaderamente filosófico, lo digo así, el hecho de que se haya advocado a una figura, Felipe Ángeles. Sobre todo porque bueno, los aeropuertos en el mundo, hay unos que se les pone, se advocan a alguna figura, ¿verdad? Y ahí hay un significado ideológico muy importante. ¿Por qué una sociedad, por qué un país le pone a un aeropuerto el nombre de un héroe, ¿verdad? O de un villano. Bueno, villano nunca, ¿verdad? Casi siempre tienen que ser héroes. Entonces, en esa nomenclatura hay claves ideológicas, claves históricas, claves filosóficas que le imprimen una profundidad a un proceso político. Y esto nos permite comprender la magnitud, la dimensión y la altura de quienes están conduciendo este proceso. Porque muy bien se le pudo haber puesto Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ya, ¿verdad? Sin ninguna figura histórica, y eso, hay una diferencia fundamental. Para entender los aeropuertos, pues yo inmediatamente, bueno, desde luego en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ¿verdad? Para que todo México, viajeros nacionales y viajeros internacionales, ¿no? Bueno, los que se dan a la tarea de poner atención, ¿verdad? Los internacionales, ¿verdad? ¿Por qué le ponen Benito Juárez? ¿Quién fue Benito Juárez? Etcétera. Bueno, ahí ya hay una señal del gobierno, de las instituciones del Estado, para decirle a los mexicanos y al mundo quién fue Benito Juárez y de qué somos capaces los mexicanos. Bueno, lo mismo se ha hecho con Felipe Ángeles. Yo no había venido, general, apenas es la primera vez que veo, y es verdaderamente extraordinaria y emocionante la exposición que tienen aquí de Felipe Ángeles. Y aquí lo importante es que tanto los mexicanos como los extranjeros que vengan a México y lleguen a través de este aeropuerto, podemos saber nosotros y los extranjeros de qué somos capaces. Esa es la cuestión. Y ese es el valor de haber elegido a un héroe como Felipe Ángeles para ponerle el nombre de este aeropuerto. El proyecto anterior era como, no estaba advocado a ninguna figura, era una cosa más empresarial, etcétera, ¿verdad? ¿Se dan cuenta el significado? Esto me recuerda aquello que decía Carlos Marx en la ideología alemana, cuando decía que y esto no me voy a perder ni nada, porque acabo de ver una foto una foto de Ángeles que le tomé yo la foto a una cédula con una cita que ahorita la voy a mencionar. Y eso me recordó aquello que decía Carlos Marx. Carlos Marx dice que cuando hablaba de la invasión napoleónica a Prusia, Napoleón invade Prusia en 1806 y ahí destruye el imperio, ¿verdad?, romano-germánico, y activa el proceso que desemboca en la creación de Alemania, ¿verdad?, con Bismarck. Entonces dice Marx, la Revolución Francesa y Napoleón, atención, transformaron al buen bebedor de cerveza de las tabernas alemanas en un ciudadano histórico alemán. Esa es genial la idea de Marx. Es decir, que las tropas francesas sacaron a las calles a los alemanes para afirmarse en su nacionalidad. Y esto lo explica diciendo, claro, el bebedor de cerveza de la taberna de Múnich, ¿verdad?, estaba muy tranquilo, pero ve tropas francesas y dice, oh, no, deja el tarro de cerveza y sale, ¿verdad?, para asumir la ciudadanía histórica, dice Carlos. Bueno, eso es lo que se está haciendo al haberle puesto este aeropuerto como una obra insignia del Estado mexicano, advocarlo a Felipe Ángeles, porque la foto de la cédula que vi ahí en la exposición dice lo siguiente, es extraordinario. Fíjense lo que dice. Dijo el general:
Vine del pueblo y era yo exclusivamente un soldado. La ignominia del febrero de 1913, ¿verdad?, me hizo un ciudadano. Ahí está, pueblo, soldado, ciudadano, los conceptos que utiliza, ¿verdad? Me hizo un ciudadano y me arrojó a la revolución en calidad de devoto de nuestras instituciones democráticas. Genial, genial. Porque ahí está utilizando los conceptos de pueblo, soldado, ciudadano, revolución, democracia, ¿verdad? Estos son conceptos mediante los cuales nosotros podemos comprender lo que es un patriota. El patriota es esa figura histórica que aparece en la 1T, en la independencia y en general en lo que se conoce historiográficamente como las revoluciones atlánticas. Las revoluciones atlánticas fueron la Revolución Francesa, la norteamericana y las nuestras, las revoluciones hispánico-americanas que van de 1808 a 1824, cuando se libera Perú en la batalla de Ayacucho. Esas tres revoluciones perfilan la edad contemporánea, que es en efecto la edad de las revoluciones. Tú no puedes entender la edad contemporánea, el siglo XIX y el siglo XX, sin el concepto de revolución. No lo puedes entender, nos guste o no, ¿verdad? Nos guste o no, no entiendes tú la edad contemporánea sin ese concepto. Tan es así que al día de hoy aquí en México sigue habiendo partidos que tienen la R en sus siglas, ¿verdad? Eso historiográficamente, ya que se la crean o no, eso es otro asunto, pero historiográficamente eso tiene un valor fundamental. Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución, la R de revolución, claro, eso tiene un significado fundamental. Porque si quieres entender el siglo XVII, el siglo XVI, etcétera, el periodo virreinal, no necesariamente puedes entenderlo desde el concepto de revolución, no tiene sentido. Pero el XIX sí, el XX también, etcétera, incluido ahora, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, la figura del patriota es la que aparece con la independencia. Y el patriota es la figura histórica en la que se conjuga el coraje civil con el coraje militar. Ese es el patriota, coraje civil con coraje militar. Es el mexicanos al grito de guerra. Ahí está, mexicanos al grito de guerra. Vincula la ciudadanía con tomar las armas, ¿se dan cuenta? Que es lo que mencionaba Marx cuando dice yo dejo la cerveza. Claro, ahora ¿qué es lo que está pasando? Por eso tiene tanta importancia que en pleno siglo XXI, en esta administración, se le quiere imprimir una profundidad histórica y un simbolismo histórico y una idea de patriotismo al proceso que estamos viviendo. Porque estamos combatiendo con una dinámica a la que se le quiso llamar globalización cuando cayó la Unión Soviética, mediante la cual lo que se quiere hacer de nosotros es que buenos bebedores de cerveza. ¿Están de acuerdo? Esa es la globalización y de alguna manera el neoliberalismo. Lo que quiere hacer en la economía moderna, como a mí me gusta llamarle, lo que quiere hacer de nosotros son buenos bebedores de cerveza, es decir, consumidores satisfechos, ¿verdad? Y entonces que solamente estemos preocupados por la marca del celular, por las marcas, por el consumo, lo cual está muy bien, yo no digo que no, está muy bien, pero la edad contemporánea, que es la que se organiza a partir de este proceso revolucionario, las revoluciones atlánticas, es ese proceso que lleva 200 años, en donde colisiona la economía moderna que se acelera con la revolución industrial, el proceso religioso, la religión como una estructura multisecular y los procesos nacionales. Los procesos nacionales que por lo menos en México se despliegan a partir de tres grandes transformaciones: independencia, reforma y revolución, ¿verdad? Entonces lo que se está haciendo con esta administración, al haber señalado y identificado al aeropuerto como una de las obras insignias, además que es un proyecto mediante el cual se llevó a la práctica la idea de la necesidad de separar el poder político del poder económico, ¿verdad? Como bien sabemos, ¿verdad? Esa es una de las divisas. Hay que separar el poder político del poder económico, lo que supone, entre otras cosas, fortalecer al poder político. No es nada más separarlo, es fortalecerlo, ¿verdad? Darle dignidad, firmeza, ¿verdad? Esto lo decía Spinoza. Decía Spinoza, un Estado para que lo sea verdaderamente. Spinoza, un filósofo fundamental del siglo XVII, decía, un Estado, para que sea un Estado, tiene que inspirar dos cosas: temor o respeto. Si no inspira ninguna de las dos, deja de ser un Estado. Spinoza, uno de los padres del realismo político en la línea de Maquiavelo. Ese es el asunto. Entonces, el Estado mexicano o inspira respeto o temor, ¿verdad? Si no, pues eres ahí una ventanilla de expedición de pasaportes nada más, ¿verdad? Pero no una estructura de autoridad, ¿verdad? Esa es de autoridad y decisión a la que se le respeta.
o se le teme. México no se le teme porque no somos un país, ¿verdad, general? No somos un país bélico, ¿verdad? No estoy pidiendo que lo seamos, porque no soy ingenuo ni, ¿verdad? Ni me siento Napoleón ni nada, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos claro eso, ¿verdad? ¿Quién se inspira temor? Pues yo qué sé, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Los estados que tienen bombas atómicas, ¿verdad? Rusia, China, Francia, ¿verdad? Ese es el asunto. Eso, así se hacen los análisis geopolíticos. Bueno, en fin. Entonces, yo recuerdo que los romanos decían que bueno, sí, los aeropuertos, ¿verdad? Los aeropuertos se advocan a figuras fundamentales. Inmediatamente yo estaba en eso, pensaba yo en el Benito Juárez. Después pensé, así, haciendo el ejercicio, bueno, ¿qué aeropuertos de inmediato a mí me vienen a la mente que están conectados con una figura fundamental? Juárez, desde luego, y el otro fue el de París, el aeropuerto Charles de Gaulle de París, inmediatamente, ¿verdad? Después el John F. Kennedy de Nueva York, el de Washington es el aeropuerto Ronald Reagan, por ejemplo, el de Madrid es el aeropuerto de Barajas. Barajas es la región donde está el aeropuerto, eso es más neutral, ¿verdad? Cuando murió Adolfo Suárez, que fue el que lideró la transición española, murió hace poco y le pusieron Aeropuerto Internacional de Madrid Barajas Adolfo Suárez. En Latinoamérica ahí se dividen, ahí se divide la cosa. El aeropuerto de Venezuela es Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, ¿no? Naturalmente. El aeropuerto de Quito, en Ecuador, es Aeropuerto Internacional de Quito Mariscal Sucre, ¿no? Está vinculado a los libertadores, ¿no? Ahí le imprimen. Ustedes pueden hacer ese ejercicio, ver cómo le ponen a los aeropuertos fundamentales del mundo, y ahí están claves ideológicas que los estados quieren imprimir a sus sociedades, ¿verdad? Para generar una suerte de museo a puertas abiertas, que es como yo le llamo. Los museos a puertas cerradas es una selección, un acopio de figuras mediante las cuales una sociedad se reconoce. Vayan ustedes al Museo Nacional de Historia o al Museo Nacional de Arte, y en la museografía la idea es que los mexicanos nos vayamos reconociendo en una reconstrucción histórica que se hace de nuestra historia, ¿verdad? De nuestro recorrido, ¿verdad? Pero los museos a puertas abiertas son las estatuas que están en Reforma y los billetes. En los billetes están figuras que una sociedad, un estado, dice: nosotros vamos a honrar a esta figura, a Diego Rivera, a Sor Juana, a este general, a este libertador, a esto, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, ahora el aeropuerto, afortunadamente, pasa a ser parte del museo a puertas abiertas del país, porque está abocado a un héroe, ¿verdad? A un héroe que encarna el humanismo del Quijote. El humanismo, para conectar con la idea del humanismo, pero claro, ojo, el humanismo del Quijote es la conexión entre las armas y las letras, porque Quijote era un soldado. Entonces yo identifico a Felipe Ángeles como alguien que encarna la idea del humanismo, el ideal del humanismo del Quijote. Celebrar el ejercicio que ha hecho el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, porque de un tiempo de unos años al presente han levantado una estructura de impulso de la lectura y de edición de obras de gran envergadura que son de acceso gratuito al público. Fundamentalmente en la legislatura anterior y en esta que es cuando yo llegué, y es cuando he podido advertir la labor tan encomiable y tan extraordinaria que está haciendo el Consejo Editorial para impulsar libros que de otra manera serían artículos de lujo. Prácticamente hoy los libros son artículos de lujo, lo cual es un problema, ¿verdad? Porque pues, este libro en precio comercial pues, puede costar 400, 500, 600 pesos u otros, y el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados está haciendo estos ejercicios de alianzas estratégicas para hacer coediciones y que queden de acceso gratuito. Así que pues ese es un tesoro que tenemos nosotros los mexicanos. Para mí es un privilegio estar en esta plataforma de la Cámara de Diputados. Nosotros lo hacemos desde el Espacio Cultural San Lázaro, que por cierto hacemos muchas actividades con el Consejo Editorial en coordinación con esta querida Hani. Así que bueno, pues es un verdadero honor y es muy emocionante poder haber visitado por primera vez
esas instalaciones en esta doble homenaje que hacemos a Adolfo Gili con esta obra tan extraordinaria que es la última gran biografía de muchos años que se ha hecho en muchos años y que se hará en muchos años, de una figura tan genial, heroica como Felipe Ángeles, y pues también estar en esta obra insignia de este gobierno que ha planteado tantos desafíos a la sociedad, el primero de los cuales es estarnos politizando todos los días, ¿verdad? Tanto a favor como en contra. ¿Se dan cuenta? Eso lo decía Maquiavelo. Una sociedad se fortalece allí donde hay conflicto, de los dos bandos, porque nos pone a discutir historia, ese es el asunto. Y esto tiene un valor verdaderamente histórico, de esto se va a hablar en el futuro. Así que para mí pues es un verdadero honor estar aquí homenajeando a Felipe Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael, sobre todo por esto, ¿no? Por hacer esta conjugación entre el libro, entre el recinto, entre el personaje y pues justamente dejarnos clara la importancia de estar hoy aquí, ¿no? A nosotros como Consejo Editorial y a mí como parte de los representantes del Consejo Editorial me honra mucho poder haber venido aquí. Le doy las gracias al general Pastor por haber aceptado nuestra propuesta y por poder presentar aquí uno de los libros más emblemáticos del Consejo Editorial actualmente. Como bien mencionaba Ismael, nuestros libros son gratuitos para todos los ciudadanos. Tenemos diferentes medios para poder hacer donaciones, una de ellas es a través de las presentaciones, por lo que hoy nos honramos en poderles traer un ejemplar a los que ahorita nos escucharon y que después los vamos a invitar a que visiten la exposición de Felipe Ángeles, que está aquí a mi derecha, y al finalizar la visita les vamos a regalar uno de los ejemplares a cada uno de los visitantes. Esperemos que nos alcance, porque la verdad es que veo que somos muchos, nos sentimos súper felices de que nos hayan escuchado y que pues hayan estado atentos todo este tiempo. A continuación vamos a abrir el micrófono para que nos puedan hacer preguntas a cualquiera de los participantes, y también quisiera aprovechar un agradecimiento al general Pastor. Le vamos a dar un obsequio de parte del Consejo Editorial. Vamos a hacer una entrega. Este obsequio es parte de un obsequio que vamos a hacer un poco más grande a la biblioteca del aeropuerto, y pues esta es la representación de ese obsequio. Nada que agradecer, al contrario. Y bueno, ahora sí abro el micrófono para las preguntas. ¿Nadie se nos anima a preguntar algo sobre el libro, sobre el personaje, sobre el aeropuerto? Ahí llevan el micrófono. Muchas gracias. Nada más agradecer los obsequios y hacer un breve comentario en cuanto a la personalidad del general Felipe Ángeles, que a los que somos militares pues es un ejemplo para nuestra conducta. Creo que con sus acciones y con lo que nos describe Adolfo Gili en el libro, da una muestra inicial de lo que ahora conocemos como el humanismo mexicano. Es decir, como que ya empieza a dar rasgos de amor a la sociedad, a la humanidad y a México. Entonces, muchas gracias, nada más era el comentario. No sé si estén de acuerdo con eso. Gracias. Muchísimas gracias por su comentario, que me parece muy acertado. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Hola, me presento ante ustedes, soy Héctor Alfredo Calderón Ángeles, sobrino bisnieto del general Felipe Ángeles. Antes de hacer la pregunta a estos doctores y el maestro que han mostrado que son gente muy preparada, y estoy muy agradecido también al general que tiene un doctorado, yo quisiera comentar que en mis viajes por todo el país es difícil encontrar a alguien que sepa quién fue el general Felipe Ángeles. ¿Por qué? Porque terminando la revolución fue ignorado, calumniado, de tal manera que casi nadie, en todo el país, yo creo que el 90% no sabe quién fue ni qué hizo. Entonces es importantísimo lo que ellos están aquí haciendo, lo que se hizo con este aeropuerto para poder difundir lo que fue el general Felipe Ángeles. Yo tuve la fortuna de que mi abuelo viviera mucho tiempo y me contara anécdotas que, ¿qué creen? Que no están en los libros de historia, y que la historia contradice lo que nuestros abuelos sabían, conocían y comentaban. Les voy a poner un ejemplo muy simple antes de hacer la pregunta. Yo en la secundaria vi lo de la revolución y cómo derrotaron en el Bajío a la División del Norte. La División del Norte fue el ejército del pueblo más poderoso de toda América Latina. ¿Y quién lo derrota? Álvaro Obregón. Álvaro Obregón derrota a Francisco Villa, Felipe Ángeles. Pero ¿cómo se da esa derrota? ¿Qué me decían en la secundaria? No, es que Francisco Villa era alguien muy impulsivo y mandaba cargas de caballería, y Obregón era muy inteligente. Puso en el Bajío en un lugar plano, unas trincheras que le llamaban loberas, donde ponían ametralladoras. Y entonces venía la caballería y rum, con las ametralladoras barrían todo eso. Se oye muy bonito, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que eso es falso. Y Pedro Salmerón lo remarca, de que esas cargas de caballería no existieron. Desgraciadamente, para entender a Felipe Ángeles, ¿quiénes fueron los primeros investigadores en meterse? Friedrich Katz, Odile Gilpin y Adolfo Gili. Ninguno es mexicano. ¿Qué pasó? Entonces, yo haría esa pregunta aquí, porque, por ejemplo, con Odile Gilpin, que es una francesa, tuve unas discusiones sobre una contradicción. Y la contradicción fue la siguiente: ¿quién fue el que invitó a los zapatistas a participar en la convención de Aguascalientes? Felipe Ángeles. Y Álvaro Obregón se alegró, dijo, pues lo van a matar allá, si no lo mató Villa, ahora sí lo mata Zapata. Pero no, fueron a la convención. Sin embargo, esa convención fue traicionada por Obregón. Pero, ¿qué pasa con eso? Que hay unas cartas que después y que deben estar en el libro, no he tenido tiempo de buscarlas, donde Felipe Ángeles le escribe a Maytorena, que fue alguien que lo ayudó, porque se fue a vivir la miseria en Estados Unidos. Dejó a su familia abandonada, o sea, no solo sacrificó su vida, sacrificó a su familia. Entonces regresa tratando de convencer a Villa y a Zapata de que quiten lo malo de Carranza, y ellos, que son los líderes más honestos. ¿Por qué Villa y Zapata son los más honestos? No buscaban el poder para ellos, querían lo mejor para todo el país, para el pueblo. Entonces, mi pregunta es, ¿habrá continuidad? ¿Habrá doctores, habrá investigadores jóvenes mexicanos que se interesen en profundizar en el personaje Felipe Ángeles? Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por su participación, por la presencia de la familia del general Felipe Ángeles. Creo que es muy importante recuperar todas estas historias que también se tienen, ¿no? La tradición oral, creo que eso es algo muy importante, aquello que cuentan los abuelos, todas estas historias de Felipe Ángeles son muy ricas. Creo que en algún momento podemos también, ¿no?, trabajar y hacer una recopilación justamente de un personaje que, como comentaba, era bastante discreto, ¿no? Y algo que veíamos en la investigación con Adolfo Gili y algo que a él le quedó, digamos, como una de las cosas que más quería en ese tiempo cuando estuvimos haciendo el recorrido de archivos, era la documentación familiar. Si habían cartas, hace unos minutos comentaba con la familia, ¿no? Él escribía mucho, leía mucho, y siempre se quedó en la idea de ¿y dónde está ese fajo de cartas? Ya saben que están escondidas, que están bien amarraditas, en donde nos hablan de la correspondencia con la esposa, porque la situación familiar también fue complicada, la separación de su familia con su esposa Clara, con sus hijos, el estar en guerra, ¿no?, el estar viajando y primero en los exilios y luego regresando al país y en un estado de guerra, y después la etapa de Felipe Ángeles, después de, digamos, este momento glorioso de la batalla de Zacatecas, pues él tiene una lesión, no participa directamente en las batallas del Bajío, se va como comisionado a Estados Unidos de parte de Villa también a acercarse y a negociar con el gobierno de Estados Unidos, y ya estando allá se queda, y también es una forma de exilio, ¿no?, en El Paso, Texas, en su ranchito, y hay, digamos, los problemas y las vicisitudes de Ángeles son tremendas, y también creo, esa es la otra parte todavía de la historia que hace falta por contar, que Odile Gilpin, una historiadora que ya mencionaba, el bisnieto, sobrino bisnieto del general, lo ha trabajado, pero sin duda hay mucha información, las correspondencias con José María Maytorena, que también la trabaja Adolfo Gili, tiene bastante sobre esto, hay bastante, digo, creo que es una gran obra, es un gran trabajo de mucho tiempo, muy bien documentado, pero creo que no es la última palabra sobre Felipe Ángeles, creo que es una gran invitación a que conozcamos al personaje. Por fortuna, y esto cayó por sorpresa para el mismo Gili cuando se anunció el nombre del aeropuerto, y bueno, él estaba sorprendido, contento, porque bueno, aquel hombre al que él tanto se quiso acercar y siguió, pues está pues ya en estos titulares, ¿no? Y para que el público joven como el que nos acompañe, pues incluso se pregunte y se acerque quién fue Felipe Ángeles, investigarlo. Me imagino que muchos de los que están acá no conocían a Felipe Ángeles, ¿o sí? ¿Quién lo conocía? Que levante la mano. Realmente son pocas personas, ¿no? No son ni 10. Entonces, creo que esto es para que conozcamos a Felipe Ángeles, preguntarnos, ver esta historia, ver estos valores que se mencionaban, ¿no? Yo creo que un general muy leal, muy recto, muy humano. Creo que eso es algo que son valores muy importantes de recuperar, que también Adolfo Gili le marcaron la pauta para ir tras de él. Y por supuesto que hay personas que estamos trabajando Revolución Mexicana. Creo que hay generaciones ya ahorita, ¿no?, de estudiosos y estudiosas, historiadoras también, ¿no?, que se están acercando a esta historia, y que por supuesto hay mucho más para escribir, y claro que hay historia que contar, y creo que este tipo de eventos permiten que pues también la gente más joven y quienes nos están viendo en redes sociales pues en algún momento se interesen, pero de que hay información y hay fuentes de archivos y se acercan al libro de Adolfo Gili, hay un montón de lugares de que se pueden revisar más documentos y pues seguir hablando y escribiendo del general Felipe Ángeles. Muchas gracias. Por favor, allá la última pregunta, después vamos a proceder a ir a la exposición. Adelante, por favor. Buenas tardes y muchas gracias a todos. A los compañeros que nos están en esta tarde magnífica, podemos decir, nos engalana
el estar en el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, con todos los presentes. Hablar de la Revolución Mexicana es hablar de la identidad de nuestro país. ¿Cómo no recordar al general Felipe Ángeles si además, como bien lo señala el doctor, el maestro Adolfo Gili, un estratega, pero no solo en lo militar, sino en la esencia de nuestro país? Y esto lo conecta con los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. ¿Cómo no recordar al maestro Adolfo Gili en la Revolución Interrumpida o en la Revolución de Madrugada o en La Razón que Quema acerca del zapatismo? Y así como decimos muy bien acerca del general Felipe Ángeles, el estratega, el conocedor de la realidad del México profundo, también del maestro Gili podemos decir un hombre de izquierda, un hombre que se identificó a través de sus libros, de sus ensayos y de sus clases y de sus alumnos con ese México profundo. Muchas felicidades a los panelistas, al Consejo Editorial de la Cámara de Diputados y a quienes nos han brindado esta enorme oportunidad de estar en este acto bellísimo. Muchas gracias. Muchas gracias también por la pregunta anterior. Vamos a darle la palabra aquí a la compañera que ha sido la única alumna que ha levantado la mano y ya se sumaron más, pero vamos a terminar con la pregunta de la compañera, por favor. Buenas tardes, soy Acevedo Ramírez Carla Rebeca, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Bueno, pues sí, personalmente no conocía a este personaje, pero al escuchar las opiniones de los presentes, me queda la intriga de preguntarles qué fue lo más interesante del libro, lo más apasionante y lo que pues más les remarcó a la hora de hacer esta redacción, para presentarle ante nosotros, ¿no? Bueno, personalmente, la verdad a mí lo que más me gustó de esta investigación es la parte del ascenso de la División del Norte, ¿no? Cuando hace esta mancuerna Felipe Ángeles con Pancho Villa, en enero, febrero de 1914, se encuentran estos dos personajes y hacen un ejército invencible, que va avanzando, ¿no? De Torreón, San Pedro de las Colonias y el punto, digamos, más importante, Zacatecas. No sé si han escuchado la famosa batalla de Zacatecas, es el momento en donde logran derrotar al ejército federal. Es un triunfo militar de la revolución, ¿no? Es el punto, digamos, en donde se gana el ejército porfiriano. Entonces, a mí personalmente leer cómo van avanzando, como la artillería, la planeación, porque Felipe Ángeles era el general artillero y él con toda la tecnología y el conocimiento y el uso de la artillería. Hay un diario de batalla de Ángeles donde narra cómo se pone la artillería en Zacatecas. Cuando pueden ir a Zacatecas, el cerro, la Bufa y el Grillo, cómo se colocaron, cómo se colocó la artillería. Bueno, fue un acto muy sangriento, evidentemente, pero es emocionante ver cómo van avanzando y cómo se conjugan estos personajes, ¿no? Por un lado, Villa con su carisma, con su coraje, ¿no? Con toda esta legitimidad, ¿no? Y apoyo popular, y Ángeles mucho más serio, callado, pero con la precisión y la estrategia, como se mencionaba ahorita. A mí esto, la verdad, me encantó, esa es mi parte favorita, pero sin duda hay otros momentos, hay momentos trágicos como la decena trágica donde acompaña a Madero. Él está encarcelado con Madero, tratan de impedir, ¿no? la toma, el levantamiento armado en el 13, pero bueno, no lo logran y a Madero lo asesinan y a él lo dejan preso y luego lo exilian. Entonces también ese podría ser otro momento bastante agradable, o su acercamiento con los zapatistas que yo mencionaba, en donde Adolfo Gili dice, no fue de los generales que arrasaron poblaciones, ¿no? Sino que trató de negociar, fue una guerra, digamos, muy humana, y creo que eso también es muy interesante de ver del general Felipe Ángeles. Así que, bueno, esos son mis 3 momentos, la verdad. Muchas gracias.
En mi caso yo te diría que es este libro y todos los libros que tienen que ver con la guerra me seducen de una manera extraordinaria por la manera en la que aparece una conexión entre la política, la guerra, la revolución de la historia. Ese es el asunto. Si tú abres un libro de historia, de la historia del país que sea o historia universal, lo que vas a ver es guerras y revoluciones. Ese es el asunto. Yo me acuerdo que muchos alumnos me dicen, profe, a mí me gusta mucho la política, etcétera. Le digo, muy bien, te felicito, muy bien. Pero tienes que tomar conciencia de que la historia de la política es la historia de las guerras y de las revoluciones. Aquí se habla con mucha facilidad de independencia, reforma y revolución. Bueno, las tres fueron 3 guerras civiles y no podemos perder de vista eso. Entonces, para mí, todo lo que tiene que ver con en México y en general, en la historia universal, con las guerras y las revoluciones, me seduce de una manera extraordinaria porque supone un crecimiento intelectual y una maduración, implica madurar para comprender la gravedad de la vida, la necesidad de comprender que hay decisiones trágicas que se tienen que tomar y cómo por eso en la política sigue siendo, a pesar de que mucha gente desprecia la política, lo cual me parece muy lamentable, porque a mí me gusta mucho parafrasear a Trotsky. Trotsky hablaba de dialéctica y yo en vez de dialéctica digo política, porque Trotsky decía, aunque a ti no te importa la dialéctica, tú sí le importas a ella. Entonces yo lo hago la paráfrasis y digo, aunque a ustedes no les guste la política o no te importe, tú sí le importas a ella. En todo caso, lo que yo quiero decir es que, lejos de despreciar a la política y a los políticos, yo creo que hoy, al día de hoy, la política sigue siendo una de las maneras en las que puede aparecer la figura del heroísmo, porque de las decisiones de los políticos sigue dependiendo el destino de mucha gente, de generaciones enteras. Por eso es una tarea solemne y severa. Y para eso sirve tanto la lectura histórica, porque cuando entras a lecturas históricas tomas contacto con la guerra, y la guerra implica muerte. Y entonces ahí la cosa se vuelve algo serio. Pues eso es lo que yo diría, de lo que me seduce tanto de este libro. Muchísimas gracias por sus respuestas, por sus comentarios. Ahora el general Pastor nos va a hablar un poco acerca del logo de este aeropuerto, que está lleno de simbolismos. Muchas gracias, doctora Yani. Quisiera retomar la inquietud del señor Héctor sobre trabajos de investigación sobre nuestro personaje, el personaje que nos ocupa, mi general Felipe Ángeles. En el año 2019, específicamente en el mes de febrero, el señor presidente de la República, que como todos ustedes saben es un conocedor de la historia de México, dio la instrucción que además de que el Cuerpo de Ingenieros Militares construyera este aeropuerto, la Secretaría de la Defensa Nacional lo administrara. Y pasamos por diferentes etapas. Primero, constituir una empresa para poder tener la posibilidad, la personalidad jurídica para administrarlo, y después prepararnos para obtener la concesión, porque no es un trabajo sencillo. Nos llevó casi 2 años todo este esfuerzo para poder conformar esta empresa. Y en ese trabajo, en ese proceso de la creación de este aeropuerto para administrarlo, pasamos por varias propuestas de nombres. No hubo un vínculo directo con el maestro Guili, pero sí el señor presidente de la República, después de que hicimos varias propuestas, nos dijo se va a llamar Felipe Ángeles. Y todos nos tuvimos que poner a estudiar, ¿no?, sobre la historia, lo poco que conocíamos o lo mucho, porque por supuesto hay unos compañeros militares que son especialistas en historia, son personas que se preparan precisamente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para participar en este tipo de eventos y a estudiar. Y así fue como este aeropuerto fue denominado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, después de pasar por una serie de propuestas. Y tienen ustedes al frente el logo. Ese logo fue diseñado por mercadólogos mexicanos, por una empresa mexicana, y simbolizan, además de los colores de nuestra bandera nacional,
los bigotes del general Felipe Ángeles. Es una satisfacción muy grande para este aeropuerto, para las mujeres y los hombres que trabajamos aquí, que estén nuestros compañeros estudiantes. Por eso le pedí a la doctora Yani que permitiera que uno de nuestros estudiantes participara en las preguntas. La ciencia avanza todos los días por personas como ustedes que se están preparando y participan en este tipo de eventos. Generamos una duda. Es un rasgo del método científico, se llama basado en la duda científica. Este rasgo establece que no hay ninguna ley, ninguna teoría o concepto que no sea digno de ser revisado para después de esa investigación confirmarlo o refutarlo. Y seguramente ahorita provocamos a la reflexión de la investigación a nuestros compañeros estudiantes y algunos que aunque ya estamos prácticamente en el ocaso de nuestra vida, queremos seguirnos preparando, ¿no? Ahorita que el maestro Ismael mencionaba sobre los nombres de los aeropuertos, es un tema de investigación. De los 78 aeropuertos que existen en el país, la mayoría, todos ellos, tienen un nombre de un personaje de la historia de México. Prehispánico, contemporáneo o moderno. Pero contamos con esos nombres para recordar precisamente a los héroes de nuestro país. Y este es el caso que nos ocupa con el general Felipe Ángeles. Muchas gracias. Pues a mí solo me resta agradecerle al general Isidoro Pastor por habernos recibido aquí, a todos nuestros asistentes, a los alumnos de la Universidad de Zumpango, a los familiares del general Felipe Ángeles, a nuestros invitados que nos han honrado y sobre todo quisiera hacer un reconocimiento especial a Jacibe Reus, que fue quien tuvo la idea de que presentáramos este libro aquí y que es nuestra compañera en el Consejo Editorial, y bueno, a todo el equipo del Consejo Editorial, sin los cuales no hubiéramos podido lograr esta presentación, que ha salido de maravilla. Y pues ya para finalizar, los invito a que nos acompañen en la exposición del general y después algunos de ustedes han recibido un boletito, con ese boletito van a recibir un ejemplar de parte de nosotros. Por favor, los invito también a que nos sigan, este es el anuncio comercial, en nuestras redes sociales, al Consejo Editorial, que estén atentos de todos los libros que estamos presentando, vamos a estar visitando ferias, próximamente vamos a estar a partir de mañana en la Feria de Monterrey, después vamos a estar en el Zócalo, visiten nuestro stand porque se lleven un libro y también vamos a estar en Guadalajara. Y si viajan por acá, pues qué mejor, ¿no? Ya vieron que es un aeropuerto de primera y que tenemos que acostumbrarnos a usar porque tiene toda la infraestructura para darnos muchísimo más comodidad en más de un sentido a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Los invito a que pasen por filas, por favor.